Vladimir Putin salió en lo que es una cadena televisiva para decir: vamos o estamos invadiendo justamente Ucrania, y a partir de allí es como que el orden comenzó a cambiar, y en ese sentido, bueno, lo que ocurre es que toda la situación ya despertó muchísimo temor. Ya hay repercusiones desde todo punto de vista, Héctor, económicas, políticas, diplomáticas. Ahí, desde todo punto de vista podemos decir que ya hay repercusiones en el mundo. Empezando por Argentina, hoy la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, condenó la invasión de Rusia a Ucrania, algo bastante insólito, ¿no? Porque los países sobre todo de América Latina, suelen ser más prudentes frente a estos eventos porque porque todavía no se ha despejado la paja del trigo y están esperando un poco que se resuelva la disputa de manera más diplomática. Esto se inscribe, para aquellos que ven un poco más fina la situación, se inscribe, dicen, en el acuerdo que Argentina, o en las cláusulas no escritas que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, al cuestionar la invasión rusa a Ucrania, teniendo en cuenta, bueno, que Estados Unidos está fogoneando a través de su gran representación que tiene en la OTAN, que es una organización militar que reúne a muchísimos países en todo el mundo, principalmente en Europa, y colocarse de ese lado del mundo, por lo menos hasta ahora. Nadie de la diplomacia argentina le dijo a Alberto Fernández, en todo caso, advirtiendo toda esta movilización de tropas desde hace mucho tiempo de Rusia a Ucrania: mira, Alberto, no es conveniente tal vez ir a visitar a Putin ahora. Bueno, claro, obvio. Son todas cuestiones de la diplomacia argentina, por los expertos que por ejemplo, suelen escribir en Le Monde o en la propia versión en español del New York Times. La diplomacia argentina es un desastre hace mucho tiempo, sin distinción en ese desastre entre macrismo y kirchnerismo, incluyendo incluso al menemismo. Desde ese entonces es un desastre la diplomacia argentina, o si no, tienen una gran afición en hacer todo mal, ¿no? Para hacer quedar mal al país. Respecto al conflicto, uno a veces está tentado en ponerse en un lugar. No es mi caso, y no es el nuestro, porque nos falta mucha información. No tenemos la información fina de la situación, del lugar, de vivir en el contexto del que estamos hablando, pero sí hay un par de datos que no pueden soslayarse y que es el dato que hay que incorporar en cualquier discusión para entender los motivos. Uno después entiende o no esos, mejor dicho, apoya o no, o adhiere o no a esos motivos, pero por lo menos hay que ponerlo en un lugar para entender el conflicto. Primero, en la primera gestión de Putin como presidente ruso, había 12 países europeos adheridos a la OTAN. Es una organización militar, como decíamos, que lidera Estados Unidos y que siempre forma un conglomerado solidario, entre comillas, cada vez que cada vez que un país que integra la OTAN es agredido por otro. Hoy son 32, hoy son 30 los países que están adheridos a la OTAN. De 12 al cierre de la primera gestión de Putin, allá por 2008, a 30 en este momento. Y el New York Times publicó un editorial este fin de semana que se llama No Touch It, creo que se pronuncia así, no toquen el este, que hace referencia a la intención que tiene Ucrania, que está justamente al este, de adherirse a la OTAN y por lo tanto permitirle a la organización militar disponer de cierta parte de ese territorio para, por ejemplo, enclavar misiles o enclavar armamento o estar alerta sobre cualquier situación que se pueda generar ahí. Ese es el gran motivo geopolítico de Putin a la hora de considerar que ese flanco, esa endija, es una posibilidad cierta de agresión futura hacia Rusia. Y además, los putinistas, digamos, por decirlo de algún modo, algún neologismo, están diciendo en este momento que el gran error de Lenin, cuando triunfa la Revolución Rusa, a principios del siglo pasado,
fue no haber incluido a Ucrania en el contexto de Rusia como país. El pasado de esa parte de esa geografía en el mundo es mucho más rico, no nos va a alcanzar el programa de hoy para contarlo. En algún momento existió en el mundo un conglomerado de países, de naciones, llamado Unión Soviética, que se desmoronó a principios de los años 90. En esa Unión Soviética tributaban distintos países, distintas naciones, distintos países, y Rusia era el principal país de esa potencia mundial que le disputó en el terreno armamentístico, en el terreno de la carrera espacial, en el terreno de la cultura y en el terreno de la ciencia, los Estados Unidos. Y la tecnología. Y la tecnología a los Estados Unidos en un momento que se llamaba el mundo bipolar. Bueno, eso se desmorona, se cae, se derrumba, y la OTAN la OTAN fue muy protagonista un protagonista clave de la caída, del derrumbe de los grandes conglomerados de naciones, como por ejemplo la Unión Soviética. De hecho, la OTAN, que hoy está buscando el pañuelo, llorando frente a la invasión rusa de Putin, que es una invasión, que hay que decirlo con todas las letras, la OTAN es la que destruyó otro país, o fogoneó la destrucción de otro país en los años 90, que fue Yugoslavia. Hoy nadie recuerda, o muy pocos recuerdan, que existía un país que se llamaba Yugoslavia, que era un conglomerado de naciones, y que de hecho esa destrucción de Yugoslavia terminó incorporando en el lenguaje popular una expresión, balcanizar, ¿no? Claro. Quedó balcanizado, quedó destruido, quedó fragmentado. Separado, eso es lo que pasó, separado. Eso es lo que pasó con Yugoslavia en los años 90, fogoneado por la OTAN. Por eso decía, no es conveniente colocarse de un lado o del otro de esta discusión. El rol de Ucrania no es un rol inocente, está buscando incorporarse a la OTAN. La OTAN es vincularse a los Estados Unidos y a su fuerza militar, guerrerista, y invadir un país, por más que tenga la información de que pueden constituirse bases militares del otro lado de la frontera de tu país, como lo debe pensar Putin, tampoco es algo tampoco está bien, ¿no? Hay algo que uno que se debe decir, me coloco de este lugar porque por esto y por lo otro. No es un partido de fútbol, es algo mucho más grave. De hecho, hay 40 el reporte de esta mañana indicaba 40 soldados asesinados, sí, y 10 civiles asesinados por los primeros minutos de la invasión. Con lo cual ya habla de enfrentamientos, obviamente. Por lo cual ya habla de enfrentamientos, y por lo cual ya, como decía, no me recuerdo a quién le pertenece la frase, en una guerra la primera víctima es la verdad. Toda la información que empieza a circular va a tener que ser muy tamizada, va a tener que ser filtrada por muchas otras fuentes, porque va a tener muchísima mentira, ¿no? Muchísima fake news, sobre todo cuando está Estados Unidos manejando la información de un lado y están los rusos expertos, ¿no? También en la fake news del otro lado. Hoy me sorprendió mucho, en realidad ayer me sorprendió mucho lo que dijo el presidente de Turquía. Se me fue el nombre. No me voy a acordar el nombre. Se me fue el nombre ahora. Bueno, el presidente de Turquía que está adherida a la OTAN, Turquía, y que suele tener expresiones. Erdogan, lamentando la invasión rusa o el ejército ruso parapetado en la frontera con Ucrania para invadirla, lamentando esa situación, cuando Erdogan desde Turquía todos los días bombardea Siria sin que nadie le diga, mirá, estás matando criaturas. Estás mal tirar misiles. Estás tirando misiles todo el tiempo, financiado por los Estados Unidos. Insisto, esto que pareciera ponernos en un lugar, en realidad los dos lugares son horribles, los dos lugares apelan a algo que es una tragedia, ¿no? Sí. Que es la guerra. En la guerra mueren muchísimas personas, principalmente mueren muchísimas personas inocentes. Por lo tanto me parece que estamos frente a una situación en la que la comunidad internacional debe ser muy celosa a la hora de opinar, más allá de sus intereses geopolíticos,
y debe entender que lo que está en juego muchas veces en este contexto no tiene nada que ver con lo que piensan los pueblos, ¿no? Muchas veces sus gobernantes, sus dirigentes están pensando en una clave en la cual los ciudadanos que dicen representar no piensan. No, claramente. Yo no creo que los ucranianos estén pensando ahora, como dijo el presidente de Ucrania, cualquier persona que pueda sostener un arma va a pasar al frente de batalla. Yo no veo, No. yo no entiendo o no podría comprender que estén ahora alistándose miles y miles de civiles pidiendo un arma para luchar contra los rusos. Es una tragedia que esto esté sucediendo. Claramente, hoy uno de los temas, o hash, como se denomina técnicamente en las redes sociales, y que aparecía, que no tiene ningún asidero, pero apareció como tema y se instaló como tema, fue, lamentablemente, Tercera Guerra Mundial. Es un poco apresurado, o totalmente apresurado, pensar en estos términos, pero reitero, las redes sociales son un caldo de cultivo como para instalar este tipo de parámetros de pensamiento o este tipo de parámetros de temas que no ayudan en absolutamente nada. Pero, de alguna forma, mediáticamente, no de la forma convencional, sí desde las redes sociales, ya empieza a fogonearse no solamente la cuestión guerra, la cuestión militar, la cuestión bélica, sino también puesta en este contexto de Tercera Guerra Mundial. Sí, y mucha afición por tomar las barbaridades que algunos malintencionados dicen solamente para generar mayor confusión. Putin no es Lenin, Putin no es la Revolución Rusa. Es totalmente anacrónico pensar en esos términos. No, pero bueno, lo he escuchado. Sí, he escuchado claramente. El comunismo ruso invade Ucrania. Putin está muy lejos de ser una gestión comunista, de hecho es una gestión bien capitalista, sí, absolutamente, pero al mismo tiempo bien de tecnócrata, bien de burócratas, bien espía, bien de espionaje. De hecho, Putin ha sido uno de los directores del viejo sistema de inteligencia soviético llamado KGB. Uh-huh. Y de hecho la propia Unión Soviética tiene sus páginas negras, ¿no? No es lo mismo Stalin con sus purgas de millones y millones de personas disidentes, millones durante los años 50 y 60, que Lenin y Trotsky en el principio de la revolución. De todas maneras, esta Rusia no puede ser comparado con ningún momento de la Unión Soviética, incluso con el momento más horrible de Stalin, porque no tiene nada que ver. Esto es, además de un capitalismo de amigos, de Putin y de una gestión de un troglodita, porque además Putin, por ejemplo, impide que dos personas del mismo sexo, ni siquiera que se casen, pero no, si claro, casen ya sería que sea un beso en un espacio público. Está condenado en Rusia. Está condenado, no pueden darse un beso en un espacio público. Una locura. Dos personas que se quieren o que desean o que tienen ganas de darse un beso a esta altura de la historia de la humanidad, de la historia de la humanidad. Eso lo describe, digamos, muy en su cajón cultural y su visión cultural de las cosas, pero no es muy distinta a su visión económica. Es una persona que ha hecho del Estado ruso un negocio fenomenal para sus amigos. Bueno, esto que intentan decir, Estados Unidos es la libertad con la OTAN para evitar, qué sé yo, que caiga la libertad o que el mundo esté en peligro, es tan fantasioso y es tan falso como decir, bueno, Putin defiende esos valores del comunismo, de la sociedad organizada y todo lo demás. De los dos lados hay personas que lo único que pretenden, personas detrás, que lo único que pretenden es el negocio, fomentar la guerra, fomentar el negocio de los armamentos es uno de los principales negocios, después del narcotráfico es el negocio más rentable, y ahí también uno puede encontrar muchas explicaciones. Ese punto que acabas de mencionar también empiezan a hacer que es, a mí particularmente me llama la atención, no sé si sirve, pero a mí me entretiene mucho, y que es la teoría que tiene que ver por qué hay una guerra en el mundo, y empiezan a hablarse. Hoy escuchaba y leía, por ejemplo, algunas teorías que tenían que ver con que, bueno, la pandemia ha dejado tan deprimido el sistema económico mundial que era necesaria una guerra, basado en nada la teoría, pero para empezar a hacer girar la rueda económica en el mundo. Descabellado, completamente descabellado. Mirá, pero que en algún punto, vuelvo a decirlo, en estas circunstancias es especial para instalar
ese tipo de teorías. Mira, Michael Moore tiene una mirada distinta sobre lo que acaba de decir, por lo menos sobre Estados Unidos. Él dice, el cineasta y el crítico de la gestión yanqui, Michael Moore, el de Fahrenheit El 9/11, genio de Michael el Moore, de sí. Bowling for Columbine, dice que Bush va a la guerra del Golfo, Bush padre, presionado por sus 50 amigos empresarios, que son los mismos empresarios, digamos, que cogestionan el país, para generar para generar primero una necesidad de comprar armas y llevarlas al Golfo y luchar contra la tiranía de Saddam Hussein y toda esa gente mala que tiene turbante en la cabeza en ese momento. Y vos fijate que el Congreso tuvo una reacción inmediata de pasar, no recuerdo los números porque obviamente se escapan, pero de pasar a tanta plata en un presupuesto a, no sé, 10.000 veces más en el presupuesto siguiente para comprar armas, para movilizar tropas. Yo no sé hasta dónde La financiación de la guerra del Golfo fue monstruoso. El negocio de la guerra es no antecede al interés real que tiene invadir un país. El negocio de la guerra está presente en todo momento. Está presente en todo momento. Hoy invadir un país, como está haciendo Rusia ahora, genera una situación económica para Ucrania y para Rusia excepcional. Entonces ahí tenés discrecionalidad de gastos, discrecionalidad de compra, de venta, de lo que se te ocurra, en negro, en blanco, de lo que se te ocurra. Y sí, genera un volumen económico. Yo no solamente no diría que no es algo importante a tener en cuenta, yo diría por el contrario que es algo para mirar. absolutamente necesario a tener en cuenta en el fenómeno de una guerra, la cuestión económica.